Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a todas y todos por asistir a este tercer CIPAS del curso Planeación y Gestión Presupuestal. Hoy estamos a miércoles 11 de noviembre. Son las 7:03 de la noche. Y pues vamos a iniciar el tema de ejecución y evaluación del presupuesto de capital. He preparado por ustedes dos archivos de diapositivas, una donde vamos a ver temas importantes sobre el presupuesto de capital y otro donde vamos a ver los criterios o metodologías de evaluación del presupuesto de capital. Y al final voy a mostrarles la plantilla de Excel donde ustedes tienen que elaborar o desarrollar una actividad sobre precisamente desarrollo del presupuesto capital, pero con otras cifras, no son las mismas que ustedes tienen, pero sí les va a servir de guía para que puedan desarrollar la actividad. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla con las diapositivas. Les recuerdo que si en algún momento no me llegan a escuchar o ven una diapositiva diferente a la que yo estoy mencionando, por favor me lo hagan saber. Yo les voy a rogar en esta oportunidad, ok, yo les ruego en esta oportunidad que por favor que participen. Por ejemplo, yo les voy a pedir a algunos de ustedes que por favor lean lo que está dentro de la diapositiva para que sea un poco más, no tan monótono, sino como que haya más participación de parte de ustedes. Bueno, hacerlo un poco diferente a lo acostumbrado. Bueno, entonces, también les voy a compartir, me acabo de acordar, les voy a compartir aquí por el chat un enlace para que por favor registren su asistencia. ¿Ok? Se llama formato asistencia CIPAS. Entonces, permítanme. Ok, voy a compartir esto. Que por favor me confirman si están viendo la portada pues de la presentación, la que dice tercer CIPAS, curso Planeación y Gestión Presupuestal, paso 4, ejecutar el presupuesto en la organización. Sí, señor, se ve la portada. Escuela dice tercer CIPAS, curso Planeación, paso 4, ejecutar el presupuesto en la organización. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, qué bien, entonces todos se están pudiendo ver. Voy entonces a iniciar con la primera diapositiva. Esta es la agenda. Vamos a empezar con una definición de algunos conceptos básicos como lo que es el presupuesto de capital, la composición del presupuesto de capital. Luego continuamos con la evaluación del presupuesto de capital, que es las otras diapositivas que les comenté. Vamos a ver la política de inversión, la aplicación práctica, las conclusiones y el cierre. En cualquier momento, si ustedes tienen alguna duda, me lo hacen saber. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de presupuesto de capital. ¿Qué es? Es una herramienta utilizada para la planeación de los gastos y corresponde al documento que recoge en términos monetarios la diferencia entre la previsión futura de inversiones y los recursos financieros previstos para realizarlas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Claro que ahorita que veamos la actividad o la plantilla de Excel, pues se va a ver con más detalle exactamente a qué corresponde. Bueno, ¿alguien de ustedes por favor me puede colaborar leyendo la definición de, el ejemplo de presupuesto capital? Algunos tipos de ejemplos de presupuesto capital, que es el punto número 2. ¿Alguien que quisiera participar? Jenny, por ejemplo. Sí, profe. Bueno, gracias. ¿Empiezo a leer, profe? Sí, el punto número 2, por favor. Bueno. Espéreme, profe, que es que está la letra muy chiquitica. Dice, mencione algunos ejemplos del presupuesto capital. Inversión en activos con maquinaria y equipos, edificios y terrenos
así como la introducción en el nuevo producto, un nuevo sistema de distribución o un nuevo programa para la investigación y desarrollo, entre otros. Ok, perfecto, sí. Esos son simplemente algunos ejemplos de presupuesto capital. Ustedes saben que presupuestos de capital son simplemente como una destinación específica que se va a hacer a unos recursos para determinados tipos de actividades. Las más comunes son esas que se acaban de mencionar, pero también, por ejemplo, puede ser para el cambio de tecnología de la empresa. Si, por ejemplo, la empresa venía utilizando una tecnología, por ejemplo, para la fabricación de plásticos y resulta que hubo un avance tecnológico y entonces se puede realizar ese mismo proceso, por ejemplo, de rellenado de de unos moldes, se puede hacer en menos tiempo y la calidad digamos, de ese plástico cambió y ahora consigue unas propiedades mucho más, digamos, flexibles, y también duran más, etcétera, etcétera. Entonces, ese cambio de tecnología se podría destinar un presupuesto para el cambio de tecnología en la empresa, ¿sí? O, por ejemplo, destinar unos recursos para, por ejemplo, la compra de una nueva maquinaria, que en principio pues va a representar un desembolso importante de dinero que por supuesto va a afectar el flujo de caja de la empresa, ¿sí? Pero que ahorita vamos a ver si si ese desembolso de dinero va a representar una mejora, ¿sí? O una reducción de costos, un incremento en las ventas y otra serie de requisitos para que sea catalogado como CAPEX, que significa Capital Expenditure, pues eso tiene un tratamiento especial dentro de la contabilidad y eso no va a estar afectado por impuestos, ¿sí? Aunque exactamente con detalle eso lo pueden conseguir en la normatividad, pero esa es, digamos, la filosofía, lo que se pretende que si cumple con unos requisitos específicos para denominarse o establecerse como CAPEX, entonces tiene unos beneficios en términos tributarios. Y si no cumple con esos requisitos, entonces se considera como OPEX, que es gastos operativos, operating expenditures, ¿sí? Gastos operacionales u operativos. Bueno, Profe, correcto. entonces ¿Alguien? en este caso, Sí. perdón, profe, entonces en este caso ese presupuesto no se podría destinar, un ejemplo, pensamos en cambio de tecnología, pero a última hora surgió X situación, yo lo puedo redireccionar hacia otra, digámoslo así, hacia otro ente, hacia otro gasto, o no, simplemente es para eso y no se puede mover de ahí. Pues la verdad es que un presupuesto capital es algo que se ha planeado, ¿sí? Normalmente es algo y que normalmente el objetivo de esa destinación de recursos es para generar algún beneficio a la empresa. Beneficio que puede ser en términos financieros, como aumentar las ventas, como aumentar la capacidad de producción de la empresa, pero también también puede ser, por ejemplo, para algún problema que está afectando la producción y que necesita una solución lo más pronto posible. Posiblemente no sea que lo arreglen de un día a otro, pero sí que tomen unos meses en arreglarlo. Sí, se podría destinar también para eso, claro que sí. Ah, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, alguien por favor que me colabore leyendo el punto número 3. ¿Continúo, profe? Sí, sí, por favor. Ah, qué pena, profe. ¿Cómo se encuentra constituido el presupuesto capital, o conocido también como el PC? Está constituido por dos presupuestos, el presupuesto de inversión y de financiación y el de financiación. El presupuesto de inversión recoge inversiones permanentes de carácter económico, como los proyectos de renovación, expansión o innovación, o de carácter financiero, como la concepción de un préstamo a largo plazo, atendiendo además las necesidades de financiación del fondo de la ¿qué, perdón? Maniobra, de maniobra. Maniobra necesaria y el reembolso de los capitales permanentes. El PF recoge, Presupuesto de por un financiación. lado, sí,
recoge por un lado las fuentes de financiación interna, es decir, los recursos generados por la propia empresa. Por otro lado, las fuentes de financiación externas que pueden ser propias como aportaciones de los accionistas y ajenas como la que, perdón, profe, El leasing, leasing, el arrendamiento leasing o financiero. listo, o presentamos a largo plazo y además las posibles desinversiones motivadas por el ejemplo de la recuperación de créditos a favor de la empresa, venta de una empresa, de inmovilizado o reducción del fondo de maniobras necesario. Ok, perfecto, sí, muchas gracias. Sí, correcto. Entonces, como vemos allí, el presupuesto de capital tiene dos partes. El presupuesto de inversiones y el presupuesto de financiación. Entonces, el presupuesto de inversión recoge o aglutina las inversiones permanentes de carácter económico, ¿sí? Como por ejemplo los proyectos de renovación, de expansión o de innovación, ¿sí? O de carácter financiero, como por ejemplo la concesión de un préstamo a largo plazo, ¿sí? Y por el contrario, el presupuesto de financiación o PF, ¿sí? Aglutina o recoge la financiación, las fuentes de financiación interna, es decir, los recursos generados por la propia empresa, ¿sí? Que pueden ser de origen, digamos, interno, ¿sí? Generados por la misma empresa, como las aportaciones que hagan los accionistas, o pueden ser externas, ¿sí? Como por ejemplo el leasing, el arrendamiento financiero, o los préstamos que se le haya concedido a largo plazo, ¿sí? Además de posibles desinversiones motivadas, por ejemplo, por la recuperación de créditos a favor de la empresa, reducción del fondo de maniobra, etcétera, etcétera. Esos son como fuentes internas, ¿sí? O sea, son formas como de recuperar recursos, ¿sí? Como por ejemplo la reducción del fondo de maniobra, ¿sí? El fondo de maniobra son esos recursos que la empresa necesita para operar, ¿sí? Para funcionar. Y entonces si él reduce, pues va a obtener o va a recuperar, digamos, dinero, cash, para, por ejemplo, este tipo sí, de presupuestos de financiación, ¿sí? Para destinar a este tipo de presupuestos de financiación. Ok, ahora veamos con el punto número 4. ¿Qué es política de inversión? Entonces, la política de inversión es el conjunto de criterios, lineamientos y directrices que regulan el monto, el destino y el ritmo del ejercicio de los recursos destinados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, obras públicas, modernización o ampliación de las mismas, o la producción de bienes y servicios que de alguna forma contribuyan a acrecentar o aumentar el patrimonio de la empresa, ¿sí? Bueno. Quinto, ¿quién me ayuda leyendo el punto número 5? ¿Cuáles son los beneficios de la política de inversión? Okay. La trascendencia de la formulación, gerencia y evaluación de proyectos es mayor cuando las economías aisladas y proteccionistas abren sus puertas a productos importados, factor que nutre la competencia, oxigena la necesidad de planteamiento y promueve un mayor cuidado al estudiar las inversiones motrices de crecimiento intensivo, integrado o diversificado. Ok, perfecto, muchas gracias. Y el punto número 6, ¿quién me colabora? ¿Cuáles son los estudios? Continúe, compañero. ¿Cuáles son los estudios mínimos que forman todo proyecto? Para la formulación del proyecto se encuentran los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Para profundizar en los datos se elaboran los estudios complementarios de mercado, viabilidad técnica, administrativo, organizacional y financiero. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, y retomando, voy a explicar detallar un poquito más sobre el presupuesto de capital, ¿sí? Es una herramienta, ¿cierto? Como dice allí, para la planeación de los gastos, pero también quería mencionar que es una lista valorizada, ¿sí? O sea, tiene los valores
de los proyectos que se presumen realizables para, por ejemplo, la compra de nuevos activos fijos. Eso es como lo que normalmente se hace, ¿sí? Entonces, cuando una empresa hace una inversión de capital, incurre en una salida de efectivo, ¿cierto? En un desembolso, esperando a cambio beneficios futuros, ¿sí? Y por lo general, esos beneficios se van a conseguir en un periodo de tiempo pues superior a un año. Eso es pues lo usual, ¿cierto? Bueno, aquí vemos, bueno, veamos más bien las herramientas. Voy a compartirles esta otra diapositiva. Tenemos unos segundos a que se actualice. Ok. Bueno. Aquí entonces vamos a hacer un salto. Voy a continuar con unos conceptos clave en la evaluación del presupuesto capital. Por favor, ¿quién me ayuda leyendo esos cuatro conceptos? Conceptos clave en evaluación del presupuesto de capital. ¿Qué es inversión? Es la asignación. Ya un momentico, es que lo agrandé. Espérame un segundito. Vale, ya. Es que estoy desde el celular. Ok, ya. Bueno, ahora sí. ¿Qué es inversión? Es la asignación de recursos en el presente con el fin de obtener unos beneficios en el futuro. Correcto. Segundo. 2. ¿Qué es costo de oportunidad? Es la cantidad de un bien o servicio al que debemos de renunciar para obtener más de otro bien o servicio. Perfecto. ¿Qué es un proyecto? Es la asignación de recursos mediante una planificación coherente y racional para la producción de determinados bienes o servicios con el fin de satisfacer necesidades humanas previamente identificadas. Perfecto, muy bien. ¿Qué es factibilidad? Es cuando existen las condiciones y los recursos para la ejecución de un proyecto, es decir, que es posible de realizar. Por ejemplo, extraer petróleo del subsuelo oceánico es técnicamente posible, ya que existe petróleo debajo de los océanos y existen las herramientas y equipos para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ahora vienen otros conceptos. ¿Qué es viabilidad? Ojo con este concepto que tiene relación con el anterior. Es cuando además de ser factible, ¿sí? un proyecto, puede ser sostenible y rentable económicamente. Es decir, su implementación y operación son recomendables desde el punto de vista organizacional, administrativo, social, técnico y económico financiero, ¿sí? Y por tal razón se debe ejecutar. Continuamos con el mismo ejemplo. En el anterior ejemplo de extracción de petróleo del subsuelo oceánico, ese tipo de proyecto por lo general no es viable debido a los altísimos costos involucrados y al elevado riesgo que conlleva. Pero hay unas pocas compañías con experiencia y tecnología de punta que sí podrían hacerlo y que sí les resultaría viable pues incursionar en esta extracción de petróleo en el subsuelo oceánico. ¿Okay? Ahora, ¿quién me colabora con esta? Con el punto pregunta número 6. ¿Qué es la tasa de descuento? Es el precio que se paga por los fondos necesarios para cubrir la inversión de un proyecto o el rendimiento mínimo esperado por los inversionistas. Profe, yo tengo una pregunta, Sí. pero para ver esta viabilidad, primero yo tengo que hacer una prefactibilidad. Sí, señora, correcto. Sí, muy bien. Seguramente usted ya tiene de pronto alguna idea sobre el curso de diseño y evaluación de proyectos. Sí, señor. Bueno, perfecto. Sí, exacto. En el curso, ese curso de diseño y evaluación de proyectos, si pronto aún no lo han visto y lo van a ver más adelante, exactamente, primero se hace un estudio de prefactibilidad. ¿Para qué? Como para hacer una especie de sondeo, ¿sí? Como para, y incluso también se recogen datos
para ver si esa iniciativa, ¿sí? O ese planteamiento a la solución de un problema que pues se ha determinado, que se ha establecido, ya sea diferentes métodos como el marco lógico, el árbol de soluciones, el árbol de problemas, etcétera, bueno, o la simple iniciativa que se tenga. Entonces, yo hago un estudio de prefactibilidad para ver si precisamente si vale la pena incursionar o destinar unos recursos para poder hacer los cálculos, porque es que eso tiene unos costos, ¿no? Conseguir o recopilar datos para ver si esa propuesta de proyecto va a ser viable, ¿sí? Para ver si va a ser viable. Y esa viabilidad financiera se va a medir a través de el cálculo de la rentabilidad, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, ese estudio de prefactibilidad lo que va a hacer es medir en términos financieros los diferentes estudios necesarios para llevarse a cabo, que son esos mismos que tenemos aquí en color rojo. Son el estudio técnico, que dice la tecnología que es necesaria para poder producir, si es por ejemplo una empresa que va a producir, el estudio organizacional o administrativo organizacional, que precisamente nos va a indicar cuál va a ser la estructura organizacional que va a tener esa empresa, si por ejemplo, como normalmente ocurre, los funcionarios directivos van a ser directamente contratados por la empresa y los demás van a ser contratados a través de outsourcing, normalmente ocurre así, ¿sí? El estudio económico financiero va a ser precisamente el de la parte financiera, donde se van entonces a hacer el presupuesto, se va a hacer precisamente el presupuesto de capital, la proyección de los ingresos y egresos a través de un flujo de caja proyectado, ¿sí? Y entonces ya con ese flujo de caja proyectado, entonces se aplican o se calculan, ¿sí? Los criterios de evaluación de proyecto, que ya lo vamos a ver más adelante, y con eso se va a determinar con mínimo el análisis de 2 de ellos, aunque los recomendables son mínimo 3, pero al mínimo 2, con resultados de 2, que normalmente son el BPN y la TIR, entonces se va a poder determinar si es precisamente si es rentable, si va a ser viable el incursionar ese proyecto, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la calidad de la información que se encuentre. Por ejemplo, el estudio de perfectibilidad se puede desarrollar con información de tipo secundaria, ¿sí? O sea, no con encuestas y con estudios que uno mismo haya obtenido o que haya elaborado, sino con información de terceros, por ejemplo, información que se haya obtenido de las cámaras de comercio, del DANE, de otros tipos de organismos. Eso se llama información secundaria, ¿sí? Con eso se puede hacer el estudio de perfectibilidad, pero ya el de factibilidad toca por lo general, o es recomendable, con información de tipo primaria, para obtener unos resultados pues más acordes a la realidad. Más reales, más reales. Correcto, más reales. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jenny. ¿Quién me colabora con leyendo esta otra pregunta? ¿Cómo se puede financiar un proyecto? Okay. Con recursos propios. El costo correspondería al rendimiento máximo que dejara de obtener el inversionista por invertir en el proyecto. Ok, muchas gracias. ¿Qué dejaría, no? Dejaría. Sí, señor. Ok, dejaría de obtener el inversionista por invertir en el proyecto. Ahora veamos con el B. Con pasivos. El costo correspondería a la tasa del crédito que pagaría el inversionista. Correcto. ¿Y el C? Con una mezcla de pasivos y recursos propios, el costo correspondería a una tasa de interés promedio ponderada que involucra el costo de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo, conocida como costo de capital. O sea, las Correcto. dos. Correcto, muy bien. Bueno, y ese costo promedio ponderado de capital, ¿alguno de ustedes ya lo había escuchado antes? ¿O no? Sí, señor. ¿Sí? Ok, pues es exactamente eso que
dicho, su nombre lo dice, ¿no? Es un cálculo que corresponde a ponderar, ¿sí? O sea, se calcula como la proporción de las fuentes de financiamiento que por lo general son de dos orígenes, ¿sí? De la misma empresa, entonces sería el costo del equity, ¿sí? Y el costo del préstamo, el costo de la deuda, ¿sí? Y se pondera, ¿sí? Esa ponderación se multiplica por cada una de esas tasas, ¿sí? Y recuerden que la deuda tiene el beneficio de que no está exento de impuestos. Entonces se multiplica ese costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva, ¿sí? Y esa sumatoria de ambos costos, el de la deuda y el de capital, me arroja el costo promedio ponderado de capital, ¿ok? Bueno, ahora viene lo más interesante de todo. Los métodos o criterios para evaluar los proyectos de inversión. ¿Quién me colabora leyendo el BPN, por favor? Es el valor monetario actual equivalente que excede la rentabilidad deseada por el inversionista después de recuperar toda la inversión. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el BPN? El BPN significa valor presente neto, para empezar, ¿cierto? El valor presente neto, ¿sí? Es como tal, como dice ahí esa definición, es ese remanente de recursos, ¿sí? Que quedan después de que yo, esos flujos de efectivo que se encuentran, digamos, registrados o anotados en el flujo de caja proyectado, si yo temporalmente los trajera al momento inicial o cero, ¿sí? Los traigo al momento inicial, pero ¿cómo? Digamos, resulta que hay unos principios en matemáticas financieras que son el principio de valor del dinero en el tiempo y el de equivalencia financiera. ¿Ustedes se acuerdan de esos principios? ¿No? Ustedes vieron matemática financiera, ¿cierto? ¿Con qué profesor lo vieron? ¿Con el doctor René o con otro profesor? ¿O con Ludwig? Creo que fue con Ludwig. Profe, yo lo vi en una otra, yo hice una carrera antes que esta y lo vi ahí. Ah, ok, ok. Bueno, y si se acuerda, Jenny, entonces, de el valor del dinero en el tiempo y el de equivalencia financiera, ¿en qué consisten? Sí, señor. Ok. ¿Qué se El acuerda del valor, valor del dinero en el tiempo? ajá, es más como el concepto económico del inversionista o sí, del inversionista, lo que se prefiere pues como una suma fija de dinero y se busca pagar en el transcurso del tiempo. Pero, ¿qué dice el principio? En pocas palabras, el principio de valor del dinero en el tiempo, ¿cómo se define? Pocas palabras. Ay, sí, pero ¿No? no me acuerdo, pero Bueno, yo le colaboro. Mire, es la, sencillo. la quitamos. Simplemente que un monto de dinero hoy no tiene el mismo valor que Ok, un monto de dinero en el momento futuro, ¿sí? No, o sea, 1.000.000 de pesos hoy no tiene el mismo valor que 1.000.000 de pesos dentro de 1 o 2 años. Y uno dice, sí, bueno, señor. ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Resulta que hay unas variables o unos factores que alteran el valor del dinero con el paso del tiempo. Entre ellos tenemos la inflación, ¿sí? La inflación hace que 1.000.000 de pesos dentro de 2 años, si yo lo trajera al momento de hoy, tendría un menor valor, ¿sí? Por ejemplo, 1.000.000 podría dar una tasa de interés del 20%, bueno, cálculo, pero digamos que diera 800.000 pesos hoy, ¿sí? Entonces resulta que hubo una pérdida, ¿sí? Hay una diferencia de 200.000 pesos. Ese menor valor se llama la pérdida de oportunidad, ¿sí? Y esa pérdida de oportunidad es causada, entre otras razones, por la inflación, ¿sí? Otra causa puede ser por la incertidumbre. ¿Por qué por la incertidumbre? Porque, por ejemplo, ese 1.000.000 de pesos que
si yo los tuviera hoy, yo podría destinarlo para, por ejemplo, comprar mercancía y esa mercancía venderla y obtener una mayor ganancia, ¿cierto? Y sin embargo estoy renunciando a eso si no dispongo de ese $1.000.000 hoy, ¿sí? Entonces ese costo de oportunidad también me va a afectar, ¿sí? O afecta el valor del dinero en el tiempo. También el consumo, ¿sí? Si yo, porque eso lo dice la economía, es un principio de la economía. Si yo tuviera la oportunidad de consumir un producto hoy o consumirlo dentro de 1 año o 2 años, siempre y cuando mi satisfacción por ese producto fuera el mismo, ¿sí? Yo preferiría consumirlo el día de hoy, ¿sí? Entonces, ahí vemos otra razón por la cual el valor del dinero en el tiempo o el valor del dinero cambia, ¿sí? En función del tiempo. Y el otro principio es el de la equivalencia financiera. ¿Qué dice el principio de la equivalencia financiera? En términos monetarios, ¿sí? Digamos el mismo ejemplo, el $1.000.000. El $1.000.000, ¿sí? Dentro de 2 años, y dada una tasa de interés de, por ejemplo, el 10%, ¿sí? Digamos que el periodo solamente fuera de 1 año, ¿sí? Entonces, si yo quisiera como podríamos decir la definición de equivaler, si yo quisiera equivaler ese $1.000.000 que voy a recibir dentro de 1 año a términos de hoy, digamos como moverlo virtualmente o temporalmente, a día de hoy, pues va a ser equivalente a 1.000.000 dividido entre 1 más ese 10%, ¿sí? Eso lo dice la fórmula de equivalencia financiera cuando hago lo que se llama un descuento. Cuando yo hago el descuento de esos recursos, de ese $1.000.000, lo descuento durante 1 año, dada una tasa de interés del 10%, ¿sí? Me va a arrojar como resultado 909.090, ¿sí? Es decir, que hubo una pérdida de alrededor de 91.000 pesos, ¿sí? Que fue lo que les comenté que se denomina la pérdida de oportunidad. Bueno, y ahora retomando lo del valor presente neto. Entonces resulta que, suponiendo que hay un flujo de caja proyectado, ¿cierto? Como lo vamos a ver ahorita más adelante en la plantilla de Excel, ¿sí? Hay unos ingresos y unos egresos proyectados. Esa diferencia entre ingresos y egresos proyectados se denominan flujos efectivos, ¿sí? O flujos netos de efectivo. Entonces, cuando esos flujos netos de efectivo yo los llevo temporalmente al momento cero, dada una tasa de interés que se denomina tasa de descuento, que corresponde al costo de oportunidad del inversionista, ya vimos la definición de costo de oportunidad, ¿sí? Y le resto el valor de la inversión que yo tengo que hacer para poder incursionar en ese proyecto, ¿sí? Ese remanente, ese es el valor presente neto, ¿ok? Es decir, que si el valor presente neto me da por encima de 0, significa que ya estoy ganando, ¿sí? Entonces ya es viable el poder incursionar en ese proyecto, ¿sí? Cualquier resultado por encima de 0 significa que se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque me está cubriendo tanto la pérdida de valor del dinero, o sea, ese costo de oportunidad que yo lo manifesté o lo expresé o se lo desconté a esos flujos netos de efectivo, y además le resté el valor de la inversión inicial que normalmente se hace en el momento inicial para poder incursionar en un proyecto. Después de descontar todo eso y de todos modos me quedan recursos, entonces es porque es viable el invertir en ese proyecto. ¿Ok? Bueno, ¿quién por favor me lee la TIR, el concepto de TIR, que significa tasa interna de retorno? Profe, qué pena, lo que pasa, lo que pasa es que no se me veía la imagen. Es la tasa de rendimiento que iguala al 0 al BPN de un proyecto bajo el supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos automáticamente en
No se tapa ahí Bueno, un pedacito. ahí se ve un poquito más, sí, a la misma tasa. Ah, bueno, a la misma tasa. Ok, perfecto. Bueno, voy a mostrarles esta otra imagen, que es precisamente donde se pueden ver en esa gráfica, en la del medio, se puede observar dos variables, ¿sí? En el eje de las abscisas, ¿sí? De las X, está la tasa de descuento, ¿sí? Y en el eje de las ordenadas o de las Y, está el valor presente neto. Entonces, normalmente, cuando se grafica el valor presente neto, ¿sí? Esa tiene una pendiente negativa. Si ven que va bajando, normalmente siempre tiene una pendiente negativa, ¿sí? Resulta que llega un momento en que ese valor del valor, sí, en esa línea de color naranja, intercepta la línea de 0, o sea, el eje de la tasa de descuento, ¿sí? Que es ese puntico rojo, no sé si lo alcanzan a ver, claro que está bien pequeño. Ese puntico rojo, ¿a qué corresponde? ¿Quién me colabora y me dice qué corresponde a ese puntico rojo? Muchachos, ¿no me escuchan? Muchachas. Ya, profe, es que se quedó en silencio un momento. Ah, ok. Buenas noches, profe. Sería como por decirlo así, como el punto de equilibrio donde puede haber, o sea, hasta ahí llega y puede haber ya ganancia encima de cero. Podríamos decirlo, sí. Es el punto, o sea, ¿a qué corresponde? Exactamente corresponde al valor de la tasa interna de retorno, ¿sí? Ese puntico es la TIR. O sea, entonces, si por decir algo, hay un proyecto, ¿sí? Ese proyecto me está dando un rendimiento que está por encima del 19,7%, eso va a significar que va a ser rentable o que va a ser ese proyecto viable para mí como inversionista, ¿sí? Pero si resulta que como yo dije antes, la TIR es ese rendimiento, ¿sí? Que consigue el proyecto por sí solo, ¿sí? Pero si ese rendimiento que consigue el proyecto por sí solo, yo le resto, ¿sí? La tasa de descuento, que es ese rendimiento mínimo exigido, ¿sí? En este caso, por mí mismo. Entonces, si da esa diferencia positiva, entonces va a ser ese proyecto viable para mí. De lo contrario, no. Y algunas personas dirán, bueno, pero esa tasa de descuento, ¿de qué depende? Depende de cada inversionista. Por decir algo, si hay un inversionista que ya tiene una empresa, tiene montada una empresa, ¿sí? Y esa empresa, digamos que fabrica zapatos, y esa empresa de zapatos en promedio le está generando un rendimiento del 15% anual, ¿sí? Entonces él va a utilizar ese 15% que le está dando ese proyecto actual en el que él está incursionando, ¿sí? Si le da ese nuevo proyecto un rendimiento por encima del 15%, entonces va a ser viable para él. Pero si un proyecto nuevo le da un rendimiento por debajo del 15%, digamos el 13%, como por ejemplo, en este caso que le dieron rendimiento por debajo del 19,7%, digamos el 16%, entonces ya no sería para él como inversionista, para él ya no sería rentable o viable el invertir en ese proyecto. ¿Ok? ¿Sí soy claro? Entonces, ¿O hay alguna duda? sí, sí, profe, entonces la TIR es la que define la viabilidad en sí del proyecto, hasta dónde es viable realmente invertir. En este caso sería más para los inversionistas. Correcto, sí, en términos relativos. Eso le llamamos, en porcentaje le decimos términos relativos, exactamente. Entonces es como la expresión en términos relativos de ese rendimiento que arroja el proyecto por sí solo, ¿sí? Pero no es de que si yo obtuve, el proyecto me dio, digamos, una TIR del 2%, digo,
Ah, no, perfecto. Ya voy a invertir en ese proyecto porque la TIR me dio el 2%, porque está por encima del 0. No, eso no es cierto. Yo siempre tengo que restarle al resultado de la TIR mi tasa de descuento, ¿sí? O mi costo promedio ponderado de capital, o mi costo de capital, o mi costo de oportunidad, ¿sí? Que es muy similar los conceptos, aunque no son iguales, pero podríamos decir que son, dependiendo de las circunstancias, son equivalentes, ¿sí? Entonces, si yo le resto a ese resultado de la TIR en la tasa de descuento o el costo de capital y me da positivo, ahí sí puedo decir que es viable invertir en ese proyecto. De lo contrario, no. ¿Ok? Bueno. Bueno, ahora por favor, ¿quién me lee relación beneficio-costo, el de color gris? Bueno, profe, es un índice que mide la relación de la proporcionabilidad entre el valor presente de los ingresos y egresos conseguidos en un proyecto. Correcto, muchas gracias. Sí, es simplemente dividir esos beneficios que me va a arrojar el proyecto, el flujo de caja proyectado, pero esos beneficios no están ubicados cada uno en los años de horizonte, pues en el horizonte de proyección, digamos que fueran 5 años, sino que los tengo que llevar al momento inicial o 0, descontándolos utilizando la tasa de descuento, tanto los beneficios como los costos, ¿sí? Entonces, al yo hacer esa división, estando ambos ubicados en el momento 0, si me da un resultado por encima de 1, entonces significa que la proporción de beneficios es superior a la de costos o gastos. Y por supuesto va a ser atractivo para mí el invertir en dicho proyecto. Ahora, ¿quién me lee por favor el BAUE, que significa beneficios anuales uniformes equivalentes? ¿Alguien diferente a Jenny? BAUE corresponde al BPN de los FNE convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente, que será igual para cada periodo. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora léamelo por favor nuevamente, pero completo, ¿qué es BPN y qué es FNE? El BPN. El BP corresponde al BPN, que el BPN es el valor monetario actual equivalente que excede la rentabilidad deseada por el inversionista después de recuperar la inversión. De los FN, ¿qué es FN? Estoy acá en el celo, no sé. Flujos netos de efectivo. Flujos netos de efectivo, de los flujos netos de, bueno, convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que será igual para cada periodo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, sí, ¿eso qué es? ¿Ustedes se acuerdan en matemáticas financieras del cálculo del pago? O en inglés se denomina payment. ¿Sí se acuerdan? La cuota, o también llamado cuota. Un poquito, profe. Un poquito. Bueno, resulta que es exactamente lo mismo. El BAUE es el cálculo del pago, cuota o payment. Entonces, se toma el resultado del BPN, ¿sí? Se toma el resultado del BPN y se toma ese valor como valor presente neto, digamos en la fórmula de Excel, y luego aplicando la tasa de descuento o la tasa de interés, calculo el valor equivalente, o sea, ese valor presente neto, si yo lo pudiera distribuir, ¿sí? En bloques equivalentes durante, digamos, el horizonte de tiempo de duración del proyecto, que supongamos que fuera de 5 años, entonces, y suponiendo que el valor presente neto me diera 1.000.000, entonces ese 1.000.000 yo lo distribuiría en forma equivalente 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, ¿sí? Entonces, ese sería como un ejemplo de lo que corresponde o lo que equivaldría el 1.000.000 de pesos distribuido en forma anual equivalente durante los años o los periodos del flujo de caja proyectado.
¿correcto? Y algunas personas me dirán, bueno, ¿y eso para qué sirve? Eso tiene una gran utilización cuando, por ejemplo, se van a hacer unas proyecciones o se van a hacer unas estimaciones, por ejemplo, de la vida útil de una maquinaria, ¿sí? Entonces resulta que la maquinaria, por lo general, hay que hacerle unos gastos, hay que hacer unos desembolsos de dinero debido a que hay que hacerle un mantenimiento, ¿sí? Y hay veces en que la maquinaria, eso el mismo fabricante ya sabe, después de, por ejemplo, 10 años, toca hacerle un cambio a la maquinaria en las válvulas o, bueno, alguna parte de esa maquinaria, y eso va a representar una salida mayor de dinero. Entonces es difícil estimar, por ejemplo, en el caso de la maquinaria, pues eso en términos equivalentes como a cuánto sería el costo anual, ¿sí? Entonces, para ese caso, ya no hablaríamos de beneficio anual equivalente, sino de costo anual uniforme equivalente, ¿sí? Entonces, haríamos el mismo procedimiento que les mencioné hace poco, claro que va a dar con signo negativo porque pues es un desembolso de dinero, ¿sí? O también se puede hacer, se calcula todo en términos positivos y al final pues se le cambia el signo, es otra forma, ¿sí? Y me va a representar pues cuánto es lo que anualmente está costando o está representando en términos de desembolso de dinero, ¿sí? Ese mantenimiento y ese arreglo de la maquinaria, digamos, durante 5 años o 10 años, que es lo que puede durar una maquinaria. ¿Correcto? Para eso se utiliza mucho el cálculo del costo anual uniforme equivalente. O si fuera solamente de ingresos, pues el BAUE. ¿Ok? Bueno. Aquí está lo que les mencioné antes, ingresos y egresos al calcular BPN. Entonces, cuando se trata de nuevos proyectos, los ingresos corresponden a las entradas efectivas de dinero registradas al comienzo, o sea, la inversión inicial, y durante la vida del mismo. Cuando se trata de proyectos en marcha, ¿sí? Los ingresos se utilizan para renovar maquinaria o ampliar la capacidad de producción, y con ello se busca pues mejorar la productividad de la empresa. Entonces, los egresos se pueden clasificar en dos tipos: gastos operativos, ¿sí? O OPEX, también llamados OPEX, o en gastos de capital, que se conoce como CAPEX, ¿sí? Entonces, los gastos operativos, en inglés OPEX, corresponden a los desembolsos de dinero para cubrir la operación del proyecto, ¿sí? Y los gastos de capital, que en inglés se conocen como CAPEX, corresponden a desembolsos para comprar activos o pagar servicios que permitan mejorar la productividad de la empresa. Más otros requisitos más, o también puede representar otros más, ¿sí? Por ejemplo, creo que aumentar la productividad o mejorar los tiempos o reducir los tiempos de producción. También se podría representar se podría catalogar ese desembolso de dinero como un CAPEX, ¿sí? Entre otros. Y también hay otros requisitos más, pero eso lo establece bien la DIAN en uno de sus puntos. Bueno, y esa fórmula que ven allí es la de BPN, o valor presente neto. Entonces, ¿corresponde a qué? Al monto o valor de la inversión inicial, que es ese I sub O, ¿sí? Con valor negativo, porque pues es un desembolso de dinero, más esa sumatoria, ustedes saben muy bien, seguramente lo vieron en lógica o en matemática, esa sumatoria que empieza desde el momento J igual a 1 hasta en la parte superior ese J igual a N, ¿cierto? Aunque ese N debería estar con N mayúscula, pero bueno, ahí quedó con N minúscula. ¿Sí? Sumatoria de qué? Lo que está entre corchetes es el flujo neto efectivo, que es ¿qué? Ingresos sub J, o sea, en cada uno de los años, ¿sí? O periodos, menos los egresos, también en cada uno de esos periodos que lo estamos representando como J, y eso dividido entre 1 más TD, es la tasa de descuento, ¿sí? Que como ya dije anteriormente es el costo de oportunidad del inversionista, ¿sí? Elevado al índice o a la potencia J, que va pues a cambiar o a variar dependiendo del año o del periodo en que se esté tomando, ¿correcto? Y entonces, esa sumatoria de esos flujos netos de efectivos, yo le resto el valor de la inversión inicial, me arroja como resultado el BPN. O sea que todo lo que dé superior a 0
es porque es bueno para mí, va a representar ganancia para el inversionista. Pero si a negativo, va a significar que esos flujos, no significa una pérdida, no significa una pérdida el que dé un BPN negativo. Lo que significa o lo que va a significar es que la cantidad de ingresos que va a generar el proyecto no van a ser suficientes para cubrir los egresos o para cubrir el costo de la inversión, o sea, la inversión inicial, o incluso que ese costo de oportunidad del inversionista, que es esta tasa de descuento que está aquí en el denominador, es demasiado alta. O sea, es muy exigente. Es mucho lo que está pidiendo ese costo el inversionista, porque, pues, por ejemplo, tiene un proyecto que le está dando un rendimiento, pues, importante, ¿sí? O apreciable, ¿correcto? ¿Hasta ahí todo claro o tienen alguna pregunta? Claro, profe. ¿Está todo claro? Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos el famoso diagrama, el diagrama de flujo neto efectivo. Ahí vemos allí el IO, que es la inversión inicial, que mira para abajo porque pues es un desembolso. Los demás son FNE, flujos netos de efectivo, cada uno de sus subíndices, porque uno es del periodo 1, del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4, hasta el periodo N, que quería ser N mayúscula, pero bueno, no importa. Y abajito tenemos la misma fórmula, pero no expresado en forma de sumatoria, sino como debería ser, ¿sí? Como una fracción, ¿sí? Con un numerador y un denominador, ¿sí? Bueno. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación del BPN. ¿Quién me colabora leyéndolo, por favor? ¿Lo puedo hacer yo, profe? Sí. Bueno, asuma que una compañía desea comprar equipos para el manejo de residuos de basura. Se estima que el valor de mercado del equipo nuevo es de 130 millones de pesos. Se estima que la vida útil del nuevo equipo son 5 años, de los cuales se espera obtener ganancias anuales durante ese mismo periodo de tiempo. Así, 30, 40 y 70, 30, 40, 70, 70 y 80 millones respectivamente. Se asume que la compañía desea obtener un rendimiento mínimo del 18% anual. ¿Cuál es el rendimiento monetario que obtendría la compañía si decidiera comprar el equipo hoy? Entonces ya ahí dice aplicar la fórmula, al aplicar la fórmula se obtiene la siguiente ecuación. El valor presente neto va a ser igual a 130 millones de pesos por 10 a la 6, que serían, ese 6, profe, ¿qué sería? Ese O sea, pues me simplemente están que lo hablando de expresen 5 años. en millones, no. Simplemente que como ocupa tantos ceros y no tengo tanto espacio, entonces lo Ya. expresé en términos de potencia, En 10 a la base 6. 10, en base 10, en Exacto. base 10. Listo, bueno. Entonces, el valor presente neto va a ser igual a 130 millones de pesos más 30 millones de pesos, más 40 millones de pesos, más 70 millones de pesos, más 70, más 80 millones, y cada periodo está dividido por 1 más el 0.18, que sería lo que él desea ganar, que es el 18%. Correcto. Y Ya fíjese, Jenny, también que en el denominador, por ejemplo, en el periodo 2 está elevado a la 2, está ¿no? elevado a la 2. Ajá, Exacto. sí, señor. Ok. Muy bien, Según muchas el gracias. periodo se eleva. Correcto, dependiendo del periodo, entonces se eleva. Eso es correcto. Listo. Bueno, entonces, al aplicar o al resolver algebraicamente esa ecuación, ¿sí? Pues esa sumatoria, pues nos da un resultado positivo, que son esos 37.829.225,65, y por tanto, se acepta el proyecto, ¿correcto? Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Alguien diferente, por favor, a Jenny, que me lea esto?
Profe, yo lo quiero leer, pero no me ha cambiado la diapositiva. Creo que mi internet está fallando. ¿Alguien sigue viendo la anterior o ya se actualizó? Acá la tengo. Continuación, ejemplo de Bueno, aplicación gracias. BPN. ¿Qué pasaría si la tasa de descuento fuera del 35%? ¿Qué decisión se tomaría? Bueno, el BPN es igual a menos 130 millones, pues viene la ecuación más 30 millones sobre 1 más 0.35, más 40 millones sobre 1 más 0.35 elevado a la 2, más 70 millones sobre 1 más 0.35 elevado a la 3, más 70 millones sobre 1 más 0.35 elevado a la 4, más 80 millones sobre 1 más 0.35 elevado a la 5, que me supongo que es los 5 valores anteriores a los 5 periodos. Correcto. Bueno, el BPN es igual a 18.463.100 pesos con 36 centavos. El resultado es negativo. No se acepta el proyecto. No fuimos en pérdidas. Ok, perfecto. Es exactamente lo que les quería mostrar. Entonces, cuando el costo oportunidad del inversionista pasa del 18% que estaba inicialmente, ¿sí? Al 35%, ya el proyecto deja de ser atractivo o viable para el inversionista. ¿Por qué? Porque sus exigencias que está expresado en ese porcentaje, en ese 35%, pues es demasiado alto, ¿sí? Entonces, como vemos allí en la gráfica, pues ya el BPN va a dar es negativo. Hasta ahí. Profe, pero entonces sería, normalmente el BPN se mide más o menos como del 15%, ¿cierto? O se puede asumir cualquier valor y mirar la viabilidad. Por eso ya nos da un valor de aquí, o sea, tiene que estar por encima, más por encima de ese valor, ¿cierto, profe? Del BPN puede ser del 10, del 15, del 20 o de lo que sea, pero primero tenemos que hallar un punto de equilibrio y si está por encima, ¿cierto? Es lo que Pues entiendo. miren lo siguiente, lo que pasa es que en la gráfica está mezclado BPN con TIR, ¿no? Pero, a ver, cuando el BPN me da por encima de 0, significa que es rentable para el inversionista. Pero yo no voy a tomar la decisión de invertir en el proyecto solamente mirando el BPN. No, nunca vayan a tomar una decisión de inversión o de invertir en un proyecto solamente evaluando un indicador o un criterio, ¿sí? Mínimo 2 o 3. Entonces, por ejemplo, el BPN me dio negativo, ¿sí? Pero si yo luego calculo la TIR, ¿sí? Y para calcular la TIR, no es simplemente mirar cuánto la TIR me da, o el resultado que me arroja es el rendimiento que da el proyecto, sino que a ese rendimiento que le da el proyecto le resto, ¿sí? La tasa de descuento o el costo de oportunidad, y si eso me da positivo esa diferencia, que sería algo así como el rendimiento efectivo del proyecto, ¿sí? O neto del proyecto, y además el BPN me da positivo, entonces ahí sí decido invertir en el proyecto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a evaluar un proyecto con solamente 2 indicadores, BPN y TIR, ¿sí? Y los dos me dan negativo, entonces no es recomendable invertir, ¿sí? Puede ocurrir, porque es posible, que un resultado, por ejemplo, el BPN me dé que se acepta el proyecto y la TIR me dé que no se acepta. Ahí ya tocaría hacer otro tipo de estudio, ¿sí? O utilizar otro tipo de indicador para determinar, ¿sí? En términos más precisos, si vale la pena invertir o no, ¿sí? Por ejemplo, se puede estar pretendiendo una tasa de descuento o un rendimiento mínimo esperado al inversionista demasiado elevado, ¿no? Entonces eso se podría entonces a realizar lo que se llama un análisis de sensibilidad, que es simplemente cambiar unos valores. En caso de que cambiara tal valor, entonces cómo cambiaría, ¿sí? O cómo sería el resultado de ese indicador. Eso se llama un análisis de sensibilidad. Se cambian algunos valores, ¿sí? Por ejemplo, puede ser dentro del mismo flujo de caja proyectado, ¿sí? O en el cálculo de la tasa de descuento para ver qué resultado arrojaría el cambio en una u otra variable. ¿Ok?
Bueno, ahora quién me lee por favor las ventajas y desventajas del BPN. Ventajas y desventajas del BPN. Sigan. No, se me fue la imagen, profe, qué pena. Que mi internet está molestando. Se me puso. Ah, ya, profe. Primero, ventajas. Es una medida de rentabilidad en términos monetarios que indica fácilmente si un negocio genera ganancias o pérdidas. Segundo, considera los distintos vencimientos de los flujos de caja. Se me fue la imagen, profe. No, se me fue otra vez la diapositiva. Ya. Considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. Tercero, no, qué pena, continúa alguien, no, se me va la imagen. Digo yo, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, siga. Sí. Bueno, ventajas. Primero, es una medida de rentabilidad en términos monetarios que indica fácilmente si un negocio genera ganancias o pérdidas. Segundo, considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. Tercero, considera todos los flujos de efectivo del proyecto. Cuarto, toma en consideración el principio financiero de valor del dinero en el tiempo. Desventajas. Primero, se requiere previo conocimiento sobre la tasa de descuento para poder evaluar financieramente los proyectos. Segundo, dos proyectos con un valor, un BPN igual pueden tener flujos de caja diferentes, es decir, el BPN no tiene en cuenta la liquidez financiera de la empresa como criterio de decisión. Tercero, un aumento o una disminución leve en la tasa de descuento puede cambiar la clasificación de los proyectos. Cuarto, supone que las tasas de descuento futuras permanecerán inalteradas. Quinto, favorece a los proyectos con más alto valor monetario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿ahí tienen alguna duda? No, profe. A ver, yo les hago una pregunta. Que pienso que ahí es donde, teniendo en cuenta las desventajas, profe, lo que usted dice es importante evaluar otro factor, otro Indicador. indicador. Correcto. Sí, eso era lo que les iba a preguntar. Eso era lo que les iba a preguntar, porque ¿qué tal un proyecto? Vamos a comparar dos proyectos. Uno es por 100 millones y otro es por 1.000 millones, ¿sí? El proyecto de 100 millones arroja un rendimiento o una TIR del 35%, ¿sí? Y el otro proyecto de 1.000 millones tan solo da una TIR del 20%, ¿sí? Y el costo de oportunidad del inversionista, pues es el mismo inversionista para ambos proyectos, es del 15%. ¿Cuál escogen ustedes? ¿El primero o el segundo? Pues el segundo, porque mayor cantidad, más ganancia. Correcto. Muy bien, sí. Resulta que con el primero, el rendimiento era el 35%, ¿sí? Y la tasa de descuento del 15%. O sea, daba un neto, ¿sí? Un rendimiento efectivo neto del 20%. Pero 20% solo sobre 100 millones, ¿sí? En cambio, el otro es sobre 1.000 millones, 5%, ¿sí? De rendimiento efectivo, ¿sí? Sobre 1.000 millones es más que el otro que es 20% sobre solo 100 millones. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que se recomienda analizar mínimo 2 indicadores o criterios de evaluación para tomar una decisión. Bueno, Profe, ¿y el riesgo cómo se mide ahí? ¿Cómo? El riesgo. El riesgo siempre está incluido o inmerso dentro de la tasa de descuento. ¿Ok? Gracias. Bueno. Sí, digamos, no sé si ustedes habrán escuchado el término de TEMAR.
¿Se acuerdan cuando estudiaron economía de Temar? No me acuerdo. ¿No? Bueno, la Porque Temar... es que entre más alta la rentabilidad, el riesgo es mayor. ¿Cómo, perdón? Entre más alta la rentabilidad, el riesgo al que estamos enfrentándonos es mayor, ¿cierto? Ah, sí, bueno, ese es uno de los principios de las finanzas, eso es correcto. Ese es uno de los principios de las finanzas que dice, si un proyecto o una inversión es probable, porque siempre son valores esperados, es probable que me genere un rendimiento mayor, es porque el nivel de riesgo seguramente también va a ser mayor al de otra inversión que ofrezca un menor rendimiento, ¿sí? ¿Y eso se debe a qué? Al riesgo de mercado. El riesgo de mercado no se puede eliminar, no se puede eliminar o reducir. Ese es inalterable. El riesgo que sí se puede reducir e incluso desaparecer es el riesgo intrínseco, ¿sí? El que puede manejar directamente la empresa con su gestión. Pero el del mercado, que como su nombre lo dice, lo maneja el mercado, pues ese no se puede modificar, no se tiene una varita mágica para poder modificar o para poder controlar o para poder predecir, ¿sí? Entonces, por eso lo que en finanzas lo que se remunera es esa tasa o ese riesgo de mercado que el inversionista está dispuesto a asumir. Por eso es que se paga un mayor rendimiento. ¿Ok? Ahí le estoy dando una clase de finanzas, pero eso yo sé que les va a servir. Bueno. Ahí tenemos la comparación de dos proyectos, el proyecto Y y el proyecto Z, ¿sí? ¿Quién me dice, así por encimita, de los flujos de color azul, qué relación tienen? ¿Qué ven ustedes ahí como que tiene de semejanza o de diferencia? Específicamente en el orden. Pues el proyecto Es como 1 lo que cada... empieza más elevado y va disminuyendo de acuerdo a los periodos. Y en el proyecto Z es lo contrario. En los primeros inicios empieza con más poco dinero y el último periodo finaliza con un monto más alto. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Yanitza Molina. Yanitza, muy bien, Yanitza. Bueno, Yanitza, ¿y eso en qué influyó en el NPV? ¿Qué es el NPV? A ver. Mis alumnas bilingües. El valor presente neto. Exacto. ¿Y en inglés cómo se dice? A ver, Jenny. ¿Ah? Profe. ¿No? Es sencillo. El valor presente neto. En inglés, así. ¿Cómo se dice? Ah, no, profe, ahí sí me mató. Se dice Net Present Value. Ah, sí. ¿Ok? Bueno, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jenny. Ahora vuelvo con Yanitza. ¿Usted qué me podría decir de la influencia de ese orden en los flujos de efectivo? ¿Eso en qué va a afectar el valor presente neto? Pues que en el proyecto Y al principio serán más altos, o sea, nuestra rentabilidad, nuestro valor presente siempre va a ser más alta la inversión al inicio del periodo y vamos a ir bajándola paulatinamente de acuerdo a cada periodo. Y viceversa en el proyecto Z. Las inversiones iniciales va a ser menor y al final del periodo pues vamos a tener una inversión mayor. Un valor presente pues se supone que de acuerdo a la proyección a todo pues va a ser mayor y una tasa interna de retorno mayor. ¿Mayor en cuál? ¿En el Y o en el Z? En el valor presente neto. En el Z, al final del periodo.
No, no, no. Mire bien el valor presente neto, ¿cuánto da en el proyecto Y? 3,480. En el proyecto de Y sería iniciando con un mayor valor presente. ¿Cuál es el valor? Y por lo tanto, porque estamos hablando de 10 millones para el primer periodo. No, sí, digo el valor presente neto. ¿Cuál es el valor Pero presente es neto el del de proyecto? abajo, el amarillo. El amarillo. El amarillo, el de Y Los 3 es 3, millones 3.000. 3.480. 3.480. 27. Exacto. ¿Y cuánto da el del proyecto Y? El net present value del proyecto Z. 318, 148.89. Exacto, o sea que es menor, Que ¿no? sería, es Entonces menor, sería pero más es menor. rentable el primero. Exactamente. Es más rentable el primero. ¿Y por qué? Por la cuestión que les dije, ¿se acuerdan exactamente en las ventajas en número 2? Dice, considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. Si ven que ese 10 millones que traigo, que está ubicado en el primer periodo, cuando lo llevo al valor presente tan solo se redujo como 1.132.000, ¿sí ven? O sea, el impacto fue menor porque estaba ubicado en la primera posición. En cambio, esos mismos 10 millones, que no, esto es en el proyecto Y, y en el proyecto Z, esos 10 millones que están ubicados no en el periodo 1, sino en el periodo 5, ¿sí? Por estar ubicado en el proyecto 5, y sin embargo, siendo la misma tasa de descuento del 11,5%, se me convierte en tan solo 5.802.640. Es decir, se reduce casi a la mitad. O sea, la pérdida de oportunidad me redujo casi a la mitad esos 10 millones debido al paso del tiempo. Entonces, por eso es que, como acabé de mencionar en unas ventajas, bueno, o también desventajas, una de las características de este criterio de evaluación es que le da preferencia a los flujos que se encuentran más próximos o más cercanos al momento cero que los que se encuentran más alejados. ¿Correcto? Que yo creo que pues en la vida real pues el interés se siente más al iniciar, el cuidado y todo es más al iniciar y ya como que al finalizando pues de cierta forma en algo mínimo pero se descuida y de ahí depende. O sea, cuando ya va el proyecto en camino como que trata de dejarse más quieto y pues yo creo que eso influye mucho. Exactamente, eso que usted acaba de decir es correcto. Entre mayor es la incertidumbre, más impacto tiene sobre ese descuento que se hace de ese flujo, ¿sí? Entonces, como dice la lógica, bueno, dice, ¿qué podría decir yo? La lógica del profesor Andrés. La lógica o la ley natural, entre mayor tiempo, entre más tiempo transcurra, ¿sí? Va a haber una mayor incertidumbre acerca de esos flujos de dinero que se van a conseguir en un proyecto. Entonces, como es mayor esa incertidumbre, el criterio de valor presente neto lo va a tomar en consideración, ¿sí? Por medio de ese descuento que se hace, ¿sí? El descuento es simplemente coger los 10 millones y dividirlo entre 1,11,5 elevado a la 5, ¿sí? Lo pueden hacer en sus calculadoras y les va a dar 5.802.640,48, ¿ok? Esa es la forma de reflejar esa incertidumbre o riesgo, ¿sí? Por el mayor plazo de tiempo que transcurre digamos, en el horizonte de tiempo del proyecto. Profe, ahí tendría también, no sé, pues digo yo, se podría contemplar también lo del valor del dinero en el tiempo. Sí, sí, claro. Sí, claro. Exactamente. Y además porque pues iniciando un proyecto da más rentabilidad inyectarle buen capital al inicio y no al final. Sí, eso también es una realidad, ¿sí? Otra forma como de constatar esto,
Sí, es correcto. Bueno. Bueno, ahora aquí tenemos la definición de la TIR. ¿Quién me ayuda leyendo la definición de la TIR? Es la tasa interna de rendimiento del proyecto que iguala a cero el valor de todos los pagos, egresos y cobros ingresos que son llevados temporalmente al momento inicial. Dicho rendimiento aplica como única tasa de descuento para los ingresos y los egresos. Muy bien. ¿Y ahora cómo se consigue la TIR? La TIR se obtiene por medio del proceso de interpolación lineal, que para este caso consiste en hallar una única tasa que iguale a cero la ecuación del BPN, en donde se plantean dos tasas en los extremos que fungen como punto de partida para el proceso de interacción, como el método de Newton, el cual se detendrá hasta que la diferencia entre ambas tasas se aproxime a cero, y entonces se logra obtener la única tasa capaz de igualar a cero el valor presente de todos los ingresos y egresos del proyecto. Perfecto, muy bien. Sí, digamos que este cálculo lo hace Excel en unas milésimas de segundo, pero es bueno o me gusta que ustedes entiendan cómo a través del método de Newton, ¿sí?, se ha facilitado el cálculo de este indicador, porque hace unas décadas, en los años 70, existían algo que se llamaban las tablas de interpolación. Entonces, los estudiantes tenían que consultar en esas tablas, ¿sí?, cuál era esa tasa que lograba igualar a cero esos flujos netos de efectivo o esas diferencias de flujos, ¿sí ven? Entonces, pues, para que pues comprendan un poco cómo se realiza ese cálculo. Bueno, ¿y quién me ayuda leyendo la tasa de rendimiento compuesta, o I'? Tasa de rendimiento compuesta. El método TIR supone que los fondos excedentes de un proyecto ganan la tasa de interés, pero esto en la práctica no siempre es cierto. Es por ello que se planteó la tasa de rendimiento compuesta, TRC, que se identifica como o rendimiento sobre capital invertido, RCI, que es la tasa de rendimiento única para un proyecto que supone que los FN positivos, que representan dinero no requerido inmediatamente por el proyecto, se reinviertan a la tasa de reinversión. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y ahora tenemos la TEMAR. La tasa de reinversión C o TEMAR, ¿sí?, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento, ¿sí?, es aquel rendimiento que podrá conseguir con certeza, puesto que lo obtiene con su operación diaria, siempre y cuando invierta una cierta cantidad de dinero en una propuesta de inversión. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos las ventajas y desventajas de la TIR. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Ventajas. Primero, es una tasa de rendimiento que resulta atractiva y comprensible. 2. Se aplica para establecer la efectuabilidad de proyectos individuales. 3. Utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo y no requiere tasa de descuento como el BPN. Desventajas. Primero, indica la rentabilidad de una inversión, pero suponiendo la reinversión de los flujos de caja a la misma TIR. Es necesario compararla con la tasa de descuento o coste de capital para determinar si es buena inversión o no. 3. Puede existir varias TIR cuando el flujo de caja tiene más de un cambio de signo. Ok, perfecto, gracias. ¿Y el cuadrito de abajo? La TIR indica hasta cuándo podría un inversionista aumentar su rendimiento exigido. Para ello se buscará aquella tasa que logre igualar a cero el BPN. Para que el BPN sea igual a cero, la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo descontados y la inversión inicial debe ser también igual a cero. O sea, el valor presente de los flujos descontados debe ser igual a la inversión. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, y aquí es pues las reglas de decisión, ¿sí? Como les dije anteriormente, si a esa tasa de descuento
Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, entonces se acepta financieramente el proyecto. Si por el contrario la TIR, que es el rendimiento del proyecto por sí solo, es menor a la tasa de descuento, pues se rechaza financieramente el proyecto. Pero si la TIR, el rendimiento del proyecto, llegara a ser igual a la tasa de descuento, o sea, el rendimiento exigido por el inversionista, pues es indiferente aceptar o no financieramente el proyecto. ¿Okay? Bueno. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo de la TIR, ¿sí? Para dos proyectos, proyecto A y proyecto B, ambos una inversión inicial de 40 millones, lo que varía son el monto de los flujos durante los 5 periodos, ¿sí? ¿Quién me dice cuál de esos dos proyectos es más rentable, el A o el B? Dado que la tasa de descuento es del 15%. ¿A o B? A. Porque está al 30, o sea, la TIR está en el 36% y se supone que el, ay no, perdón. Profe, ¿qué es TSD? TSD es la tasa de descuento. O sea, la tasa de descuento sería la del proyecto A porque está a 36%, que es muy superior al 15%, y el proyecto B está con el 27%, o sea que esos dos proyectos serían rentables. Correcto, los dos son rentables, pero ¿cuál de los dos escogería usted, el A o el B? Escogería A porque invierto menos y gano más. Y bueno, invierte lo mismo, pero obtiene más rendimiento, más bien. Pero hay un periodo en el que no va a tener rendimiento, entonces sería el A. Hay rendimiento en un periodo. Pero sí, yo escogería el A. Ok, perfecto. Sí, así es, correcto. Y o algebraicamente 36,8 menos 15, ¿cuánto da? 21,8%, ¿no? Entonces, el proyecto A da un rendimiento efectivo neto superior al proyecto B, que es de tan solo, ¿qué? Un 12.96%. Correcto. Bueno, y ahora tenemos el otro indicador y último, relación beneficio-costo. Ese yo se los leo. Es la relación de proporcionalidad entre el valor presente de todos los ingresos y egresos del proyecto. La toma de decisión de relación beneficio-costo es la siguiente. Cuando este resultado de beneficio-costo, como lo observamos allí en la imagen de la derecha, en el proyecto A, ¿sí? Esos beneficios, ¿sí? Que en el momento 0 no hay, en el periodo 1 es 70, en el 2 70, en el 3 110 y en el 4 120, ¿sí? Si esos flujos netos de efectivo yo los traigo al valor presente, el valor presente o 0, ¿sí? Dada una tasa de interés, una tasa de descuento del 8%, eso me da 300,35, que ahí también ven la fórmula de cálculo en Excel, que sería mediante la función BNA o valor neto actual, ¿sí? Y recuerden lo siguiente, si yo voy a calcular el valor neto actual o valor presente neto, que es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? Pues los flujos los tomo desde el periodo 1, ¿sí? Los flujos los tomo desde el periodo 1 y él automáticamente todos esos flujos me los va a llevar al momento 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el del periodo 1 me lo lleva hacia atrás o hacia el momento inicial o presente un periodo. El del año 2 me lo trae 2 periodos. El del 3, 3 y el del 4, 4 y así, ¿cierto? O sea que él siempre va a ubicar esos flujos de efectivo en el momento inicial o 0, ¿sí? Ahora bien, el de los costes resulta que tiene el valor de la inversión inicial. Por eso es que aparece un valor de 300 ahí donde dice costes en el proyecto A, que eso corresponde a la inversión inicial, ¿sí? Entonces, por eso en el cálculo de Excel, que dice ahí BNA, ¿sí? Y bueno, ahí tiene entre paréntesis el C2. El C2 es porque él pide que la tasa de descuento, en este caso es del 8%. Y el rango, ¿sí? El rango que va de C6 hasta F6, ¿cierto? Ese sería como los flujos. Ahí estoy representando los flujos, o estoy tomando o referenciando los flujos, que son de 40 en este caso. Los desembolsos son de 40 durante los 4 años, ¿cierto? Y a eso le sumo la inversión inicial que está ubicado en la celda B6, ¿sí?
Y esa sería la forma de calcular el valor presente, ¿sí? Entonces, bueno, no le debemos llamar el valor presente neto porque no es valor presente neto, sino valor actual, ¿sí? O valor presente. Una cosa es valor presente y otra cosa es valor presente neto. El valor presente es simplemente una equivalencia financiera, ¿sí? Del dinero, ¿sí? Y el valor presente neto es un criterio de evaluación de proyectos, ¿sí? O un método de evaluación de proyectos. No son lo mismo, ¿sí? Entonces, el valor neto actual sí es un criterio de evaluación. Lo que pasa es que yo lo estoy utilizando para calcular el valor actualizado de los costes, ¿sí? Para el caso del denominador, y para el caso de los beneficios, pues solamente los ingresos, ¿sí? Y al realizar esa división, o sea, al dividir 300,35, que son los beneficios ubicados en el momento cero, entre 432,49, que es los costes de cada uno de esos periodos, o sea, del 40, 40, 40, 40, llevados al momento cero, ¿sí? E incluyendo el coste de la inversión, que son los 300, ¿sí? Me da 432,49. Y como vemos, el denominador es superior al numerador. Entonces, por eso nos va a dar inferior a 0. En este caso, 0,69. ¿Sí es clara la explicación? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces continúo. Entonces, la relación beneficio-costo, si es mayor a 1, indica que los beneficios superan los costes. Por consiguiente, el proyecto debe ser considerado o debe invertirse en ese proyecto. Si la relación beneficio-costo es exactamente igual a 1, pues no hay ganancias, ¿sí? Entonces los beneficios son iguales a los costos. Y muchos libros, y también en mi opinión, yo opino que si la inversión que yo voy a hacer es exactamente igual a lo que me va a costar, pues yo no invierto en el proyecto. Yo no incurriría en ese proyecto, ¿cierto? Y la otra opción es que la relación beneficio-costo sea inferior a 1, como está ocurriendo ahí en el proyecto A, ¿sí? Donde los costos son mayores que los beneficios. Entonces, pues no se va a considerar invertir en ese proyecto. Ahí vemos, por ejemplo, en el proyecto B, que está dando un resultado de 1,11. Ese sí debe ser aceptado, ¿sí? Porque el resultado está dando mayor a 1. ¿Por qué? Porque la proporción de beneficios o de ingresos es mucho mayor la de los costos, ¿sí? O como quien dice, el numerador, 552,50, es mayor a 498,73, que son los costes. Bueno, eso sería todo. Ahora vamos a... Bueno, ahora vamos aquí al archivo de Excel. Bueno, ¿usted ya tuvieron una oportunidad de abrir el ejercicio de presupuesto capital? Sí, profe. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, aquí simplemente se trata de un ejercicio de presupuesto capital, ¿sí? El horizonte del proyecto, el horizonte de vida del proyecto es de 4 años. Estos valores yo los cambié, creo que ustedes lo tienen es con 20, ¿sí? Pero bueno, miren lo siguiente, este ítem pertenece o corresponde al precio actual de venta por unidad, ¿sí? O sea, el precio de venta unitario para el año 1 es de 15, para el 2 es de 18,75, en este caso, ¿no? Que esto es un ejemplo. 23,44 en el 3, 29,3 en el 4 y 36,62 en el 5, ¿sí? Se establece un incremento en precio anual del 25%, ¿sí? Y hay unas ventas proyectadas en unidades, ¿sí? Que, ¿cómo las voy a calcular? Pues me dan o me indican que inicialmente es de 20,000 unidades, pero para el año 1, perdón, es que este era el año 0, sí, este era el año 0, este es el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Bueno, para el año 1 yo tomo el valor de las 20,000 unidades, que sería en este caso la celda B21, y lo multiplico por 1 más el incremento en unidades, que en este caso es 7%, ¿sí? Entonces, 20,000 por 1,07, ¿sí? Es igual a 21,400, ¿sí?
Y pues ya cuando tengo encadenado este incremento que vemos aquí en la barra de fórmulas, ¿sí? Pues les recomiendo que por ejemplo, que va a permanecer fijo, le presionan F4, ¿sí? Para que le aparezcan esos dos simbolitos de dinero antes de la B y antes del 22, como para que él sepa que es fijo. Le dan Enter y luego arrastran esa fórmula para los demás periodos y les va a dar el resultado correcto. ¿Listo? Bueno, ¿qué más indica el ejercicio? Que hay unos costos fijos sin depreciación de 50,000, unos costos variables de producción del 60%, unos gastos de administración y ventas de 30,000, hay unas inversiones en activos fijos que corresponden a terrenos 16,000, maquinaria y equipos 60,000, un capital de trabajo que está compuesto por 4,000 de efectivo, cuentas rotación de cuentas por cobrar de 30 días, rotación de inventarios de 45, número de días vamos a suponer que el año es de 360, ¿sí? Y el activo diferido es de 5,000. Ahí tenemos también información de financiamiento. La tasa de interés anual sobre saldos es del 28%. Eso ahorita se los voy a mostrar que lo van a requerir. El periodo de gracia es de 1 año. Si quieren lo vemos de una vez. Bueno, aquí tenemos digamos, la tabla de amortización para que ustedes hagan esta tablita que es bastante sencilla. Ojo con esta información que está en color amarillo. Dice, el sistema de amortización utilizado es el método alemán o amortización fija de capital, ¿sí? Y hay un periodo de gracia, ¿sí? Ese periodo de gracia está aquí, ¿sí? O sea, en el periodo 1, ¿sí? Entonces, hay un saldo, un préstamo que es de 75,000, ¿cierto? Yo voy a calcular los intereses sobre esos 75,000, ¿sí? ¿A qué corresponde? Pues el valor de la deuda o el saldo final, que son los 75,000, lo multiplico por este 28%, ¿sí? Que es la tasa de interés anual sobre saldos, ¿sí? Y eso me da en este caso 21,000, ¿cierto? Como y ahí les coloqué un comentario, no se amortiza capital porque hay un periodo de gracia, ¿sí? O sea, 1 año de gracia. Entonces, por eso en este primer año no se amortiza capital. La deuda continúa estando en 75,000, pero para el segundo periodo, bueno, los intereses sí corresponden igual a 21,000, que es el 28% de 75,000, ¿sí? Pero el saldo final en el segundo periodo ya cambia. Se reduce de 75,000 a 50,000. ¿Por qué? Porque hubo una amortización de 25,000, ¿sí? Bueno, y luego ya teniendo ese saldo de 50,000, lo multiplico por el 28%, eso me da 14,000, que serían los intereses. La amortización, pues esa no cambia. Como ustedes saben, el sistema de amortización fija de capital, pues es simplemente dividir, ¿sí? El valor de la deuda entre cada uno de los periodos, ¿sí? Dividiendo, o sea, los 75,000 lo divido entre 3, me da que en cada periodo es de 25,000, ¿sí? Y pues lo voy descontando del saldo, cada periodo es amortización de capital, ¿sí? Bueno, y para el tercer periodo había un saldo de tan solo 25,000, le resto la amortización de 25,000 y por eso el saldo final en el último periodo me da 0, ¿sí? Hago también la amortización de 25,000, ¿sí? Para que me dé 0 y estos 7,000 se calcularon sobre los 25,000 que había en el tercer periodo, ¿sí? Y bueno, ya después teniendo esos resultados de esa tablita de amortización, entonces empiezo a hacer los cálculos de la proyección del estado de resultados, ¿sí? ¿Cómo calculo las ventas? Pues simplemente aquí en la fórmula en la barra de fórmulas, pues lo pueden observar, es simplemente multiplicar el B21 por el C19, que ¿qué es? Este valor, ¿sí? Que corresponde a las ventas proyectadas en el momento 0, ¿sí? Por esperen un momento, por B21 por C19. Por el porcentaje, por el precio de venta de la unidad. Por el precio de venta, sí. Las cantidades, ¿sí? Las ventas proyectadas, las ventas proyectadas por el precio de venta de cada unidad, ¿sí? Y así con los demás.
este con este con este y este con este. ¿Listo? Y así obtengo entonces las ventas para cada uno de los 4 años. ¿Sí? Luego, entonces, ¿cómo? Qué pena, profe, ¿me puede volver a explicar ahí? Sí, claro. Entonces, estos 375.000, ¿de dónde salen? De multiplicar las cantidades por las ventas proyectadas, ¿sí? 20.000, ¿sí? Lo que pasa es que este debería estar espera un momento. Este debería estar más bien es como acá, como para que quede más fácil, como para no evitar confusiones. Eso. Entonces multiplican ventas proyectadas por cantidad, ventas proyectadas por cantidad, ventas proyectadas por cantidad, ventas proyectadas por cantidad. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Y luego, ¿cómo calculan los costos variables de producción? Pues ahí decía que era un porcentaje de las ventas, ¿sí? Entonces, a este valor de B19, ¿sí? Que son las ventas, en este caso 375.000, lo multiplico por el 60%, porque aquí establecí, ¿sí? O el ejercicio estableció que los costos variables de producción van a ser del 60%, ¿ok? Bueno, y lo mismo hacen con los demás años proyectados. Los costos fijos sin depreciación, pues lo toman de lo que registra aquí en el ejercicio, la celda B26, ¿sí? Que son de 50.000 y son fijos, ¿sí? Para todo el periodo, sí, para todo el periodo son de 50.000, pero ustedes miran, bueno, ¿y por qué en los demás sube? Ah, porque es que también debe tener en cuenta el incremento, ¿sí? Del incremento de precio, ¿sí? Los costos fijos suben, pero simplemente ¿por qué? Porque hubo un incremento en el precio. Entonces, automáticamente el costo fijo también va a aumentar en ese porcentaje. ¿Listo? 50.000, 62.500, 78.125 y 97.656. ¿Sí? Ahora bien, la depreciación esa sí es igual en todos los periodos, que es de 15.000. Sin ningún cambio, sin importar que suban o bajen los precios o que haya inflación, siempre esa depreciación, como es en línea recta, es de 15.000 por periodo, ¿cierto? Bueno, entonces esa diferencia entre las ventas y los costos, ¿sí? Y el gasto de depreciación me arroja la utilidad bruta, ¿sí? Bruta. Luego, los gastos de administración y ventas, ¿de dónde los tomé? Pues del valor que me registra aquí en el problema, en este caso es el que corresponde a la celda B28, que es esto que corresponde a 30.000, ¿cierto? Entonces 30.000, pero como tengo en cuenta que hubo un incremento, ¿sí? Aquí en el segundo año hubo un incremento, o hay un incremento, que es uno más este incremento en el precio, ¿sí? De 25%, pues ese también lo tengo que reflejar en los gastos de administración y venta, ¿cierto? Y lo mismo, pues, para el año 3 y 4, ¿sí? Empieza en el 2, en el 3 y en el 4. Y para la amortización de diferidos, ese sí es simplemente, o es un valor que es igual para todos los años, ¿sí? Bueno, entonces, y luego obtengo la utilidad operativa. A esa utilidad bruta, ¿sí? Le resto los gastos de administración y ventas, el gasto de amortización de diferidos, y obtengo la utilidad operativa, ¿sí? Así de sencillo. Luego le resto los gastos financieros, ¿sí? Que son los que obtuve aquí de esta pequeña tabla de amortización, ¿sí? En este caso me corresponde a los intereses, ¿sí? Que son 21.000. Como lo vemos allí, se los coloqué en verde clarito, pues estos mismos son como trasladados acá, 21, 21, 14 y 7, ¿cierto? Eso no tiene ningún misterio. Por eso, por ejemplo, no calculé la cuota, porque pues no lo necesito en este caso. Pero la cuota corresponde a intereses más el gasto de amortización, ¿cierto? Si lo fueran a necesitar. Bueno. La tasa de impuestos es del 30% sobre la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Eso lo fijan ahí y lo arrastran para obtener los cálculos. Y con eso obtenemos la utilidad neta. Luego tenemos el cálculo de la inversión inicial.
Entonces, partiendo del valor de terrenos que nos los da el ejercicio, ¿sí? Y del valor de la maquinaria y equipo que también me lo da el ejercicio, pues obtengo el total de activos fijos, ¿sí? Y luego, el valor de capital de trabajo también me lo da el ejercicio. Efectivo mínimo requerido son 4.000 y el inventario inicial son 36.250, ¿sí? Luego, esa sumatoria entre el efectivo mínimo requerido y el inventario inicial, pues me da el subtotal de capital de trabajo. Y la inversión diferida me lo da el ejercicio, que son los gastos de organización, que son de 5.000. Y esa sumatoria me da el total de inversión, ¿correcto? Bueno, luego viene el segmento de cálculo del costo de capital ponderado, ¿sí? Entonces, teniendo el valor del monto de préstamo de la deuda, que son 75.000, hay unos aportes de los socios, ¿sí? ¿De dónde aparecen esos aportes de los socios? Es la diferencia entre, como lo vemos allí, ese total de inversión que lo hacen los socios, le resto el monto de la deuda y esa diferencia es lo que corresponde al aporte de los socios, ¿sí? Simplemente se restó, digamos que por descarte. Al total de la inversión le resto de la deuda, pues lo que necesitan aportar los socios en este caso son 46.250. Luego, este valor, ¿qué es? El 28%, que es el costo, aquí les puse el costo efectivo anual antes de impuestos, ¿sí? Es del 28% para la deuda y para el aporte de socios es del 45%, que ese me lo da el ejercicio. Yo se los puse, creo que por acá, hacia acá. La tasa de rendimiento anual del capital propio es del 45% y la tasa de impuestos del 30%. ¿Qué significa CEAA? Costo efectivo anual antes de impuestos. ¿Qué es CEADI? Costo efectivo anual después de impuestos, ¿sí? Bueno. Y aquí lo que vamos a calcular es el WACC. El WACC es lo mismo que el costo promedio ponderado de capital. Colocárselo ahí. Costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Es lo mismo. Uno está en inglés y el otro está en español, pero son lo mismo. Y ya lo vimos, ¿no? Ya vimos cómo se calculó, ¿cierto? ¿Cómo se calcula ahí, profe? Qué pena. ¿Y se acuerdan que yo les dije cómo calcular el WACC? Ahorita, antes de explicar esto. Ustedes cogen la tasa, ¿sí? Esta es la tasa de interés de la deuda, 28%, y el del aporte de los socios del 45%. Luego calculan el costo efectivo anual después de impuestos, ¿cierto? Como ustedes ven, solamente se aplica para la deuda. Solamente el beneficio lo tiene en la deuda. Por eso es que muchas veces es más rentable pedir prestado dinero, ¿sí? A una entidad que lo asuman directamente los inversionistas. Por este beneficio en términos, sí, la DIAN lo da, y bueno, las instituciones de los impuestos, ¿sí? Las autoridades de impuestos, pues favorecen el que las compañías se endeuden porque lo pueden llevar dentro de sus estados financieros como gastos no exentos, gastos exentos de impuesto, en este caso de impuestos sobre la renta, ¿cierto? Entonces, por eso, a ese valor del 28%, a esa tasa de interés del 28% de la deuda, yo lo multiplico por 1 menos, ¿sí? Esa tasa de impuestos, que es del 30%, entonces sería igual a 28% por 70%, y eso me da 19,6%, ¿sí? Y luego a esa tasa, digamos, tasa descontada, porque se llama así, tasa descontada después de impuestos, lo multiplico por la proporción, ¿sí? ¿Se acuerdan que ese ponderado significa la proporción? Entonces, y bueno, ¿y cómo lo calculé? No, pues simplemente dividí, ¿sí? El monto de deuda entre la sumatoria de los dos, o sea, entre esta sumatoria o que es este mismo valor, ¿sí? Sumatoria.
Y lo mismo con el de aporte de los socios. ¿Por qué da el 38,14%? Porque simplemente 46.250 entre 121.250 me da 38,14%. Es decir, la ponderación de la participación que representa el aporte de los socios con respecto al monto total de inversión, ¿sí? Y cuando multiplico todo eso, ¿sí? O sea, multiplico ese costo o esa tasa por la ponderación, me da el costo efectivo anual después de interés e impuesto, o CADIP, que lo tenemos aquí. CAIDP, costo efectivo anual después de impuestos y ponderado. Sí, me había equivocado. Costo efectivo anual después de impuestos y ponderado, ¿sí? Que para el caso de la deuda es 12,12% y para el caso de los aportes de socios es 17,16%. Y al sumar esos dos me da el WACC o costo promedio ponderado de capital, que es 29,29%. Luego entonces viene el cálculo de inversión marginal en capital de trabajo. Tenemos ese efectivo que nos da el ejercicio que es de 4.000, que está por aquí dado, 4.000, ¿sí? ¿sí? Luego entonces, bueno, ese vamos a suponer que es fijo durante los 4 años, ¿sí? Vamos a suponerlo, que es fijo, que es lo mismo para los 4 años. Y luego las cuentas por cobrar. Resulta que para el primer periodo o para el primer año, perdón, para el año 0, pues no, sí, no voy a cobrar nada. Pero ya para el año 1, sí. ¿Y qué tuve en cuenta? Pues tomé el valor de el B19, que el B19 corresponde a las ventas, ¿sí? Y lo divido entre el B40, que es el valor que tomé aquí del ejercicio, que corresponde al número de días, ¿sí? El número de días que son 360. Vuelvo, permítame que ok. Entonces, a ese valor de las ventas yo lo divido entre 360 y lo multiplico, ¿sí? Por los días de ¿cómo se llama? La rotación de cuentas por cobrar, que es de 30, y me da el valor, ¿sí? De las cuentas por cobrar para el primer año, ¿sí? Y lo mismo hago para el año 2, para el año 3 y para el año 4, ¿sí? El siguiente es el inventario, ¿sí? Dice allí ver el costo de la mercancía vendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que hacer ese cálculo, ¿sí? Entonces van a sumar el rango que va del B20 hasta el B22. Vamos a subir para que lo puedan apreciar. O sea, los costos variables, ¿sí? Los costos variables en el año 1, que son costos variables de producción, costos fijos de depreciación y depreciación, ¿sí? Eso lo voy a dividir entre el B40 que ya vimos anteriormente, que corresponde a los 360 días, y lo voy a multiplicar por la rotación de inventarios que son de 40, ¿sí? Entonces, así es como hago el cálculo de el inventario, ¿sí? Entonces, la sumatoria que vimos arriba, dividido entre 360 y multiplicado por 40, que son los 40 días de rotación de inventario. Y pues lo mismo hago para los demás periodos. Y luego para calcular el capital, el total de capital de trabajo, pues simplemente es la sumatoria de esas efectivo más cuentas por cobrar más inventario. La variación, pues la variación es simplemente la diferencia entre uno y otro, ¿no? Sería este valor menos lo del año 1 menos lo del año 2. Esa es la variación de capital de trabajo. Para el año 2, pues lo que dio en el año 2 menos lo del año 1, ¿sí? 107.750 menos 82.552, pues me da 25.195, ¿cierto? Y lo mismo la variación para los demás periodos. Luego, el costo de la mercancía vendida, pues tal cual como aparece allí. Los costos variables de producción, pues me los da el ejercicio, ¿sí? Que son 225.000. Y luego cada periodo, ya yo ese valor, si ya yo lo calculé en este presupuesto de capital, que para este caso corresponde a, bueno, para el año 2 de 300.937, que es el valor que yo tengo aquí en la celda C20, que es el de los costos variables de producción, ¿sí?
Y lo mismo para los demás años. O sea, ese valor lo voy a tomar aquí de esta pestaña, que es la de presupuesto de capital. Porque esos valores, por supuesto, no me los dio el ejercicio. Esos yo los calculé. O ustedes lo calcularon. Ok. Estos costos fijos de depreciación, pues, es simplemente la depreciación, pero va aumentando, ¿no? Va aumentando. ¿Sí? Y la depreciación, perdón, me equivoqué. Este es costo fijo sin depreciación, qué pena. Costo fijo sin depreciación y el de abajo sí es gasto de depreciación, ¿sí? Que es de 15.000 en cada periodo. Y ese total, esa sumatoria total, ¿sí? De esos costos, me da el costo de la mercancía vendida, ¿sí? O costo del producto vendido, que es el que observamos acá. Bueno, pues yo creo que hasta ahí ustedes pueden ir adelantando hasta el punto número 5, ¿sí? Y si quieren continuamos mañana, ¿sí? Porque ya se nos atrasó todo esto. Incluso esto también lo continuamos el día de mañana. ¿Les parece? Porque se nos fue el tiempo. Listo, profe, está bien. ¿Listo? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Pues yo, me tomé bastante tiempo en explicarle los criterios de evaluación porque precisamente quiero que queden bastante claros. El día de mañana, que vamos a tener la web conference, entonces continuamos con el desarrollo del ejercicio y ahí van a ver cómo van a tener que calcular el BPN. Miren, aquí miren, aquí ustedes lo van a calcular. Y eso lo van a hacer muy, muy sencillo. Eso, ya como ustedes saben la teoría, entonces simplemente aplicar las formulitas y listo. ¿Ok? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y a todas por participar en este tercer CIPAS. Recuerden que cualquier inquietud o duda, con mucho gusto yo les colaboro. Les pido por favor que me colaboren llenando el formato de asistencia y les voy a colocar el enlace de la evaluación del CIPAS para que por favor me colaboren registrándose también allí. Ok, muchas gracias. Por favor, para que se registren también allí en la evaluación, o registren su opinión en la evaluación cualitativa del CIPAS y también para que se registren en el acta del CIPAS. Estos formatos, pues, es una exigencia de la escuela, ¿no? Por eso, pues, yo insisto en que por favor me colaboren con eso. Eso es como un riesgo de mercado, ¿no? Eso depende de ustedes. Yo no lo puedo controlar, pero sí les agradezco, por favor, que lo llenen antes de irse a dormir. El día de hoy, por favor. Bueno, no siendo más, nuevamente muchas gracias. Cualquier duda, inquietud que de pronto tengan y que se acuerden más tarde, ténganlo entonces en mente para el día de mañana. Que pasen una feliz noche y nos vemos mañana. Feliz noche para usted, profe y compañeros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos usted. Gracias.